A ver, una pregunta que seguro le suena a cualquier docente. ¿Cuántas veces hemos preparado una lección que nos parece clarísima? La explicamos un lunes, todo mundo parece entender, y para el viernes Se esfumó. se esfumó, como si nunca hubiera existido. Creo que es de las frustraciones más universales de nuestro trabajo. Totalmente. Es el ciclo de lo enseño, lo olvidan, lo vuelvo a enseñar. Y esa frustración, bueno, es la que nos lleva a preguntarnos, ¿hay una forma mejor de hacer esto? ¿Estamos trabajando en contra de cómo funciona el cerebro en lugar de a favor? Esa es exactamente la pregunta. Y hoy vamos a sumergirnos en lo que la ciencia cognitiva tiene para decir al respecto, pero no desde la teoría abstracta, sino desde la aplicación en el aula. Para eso nos vamos a apoyar en una fuente muy sólida, una revisión de evidencia de la Education Endowment Foundation, la EEF. Y lo que es genial de este documento es que no se queda en el laboratorio. Analiza qué funciona y sobre todo qué no funciona en aulas reales, con estudiantes de primaria y secundaria. Y esa va a ser nuestra misión hoy, destilar las ideas más prácticas de estos informes tan densos. Porque el informe es muy honesto sobre la diferencia abismal que hay entre un principio teórico perfecto y la realidad caótica de un salón de clases. Queremos separar el grano de la paja. Bueno, pues empecemos por el principio. Exacto. Para que todo lo demás tenga sentido, tenemos que repasar el modelo básico de la memoria. Pensemos en 3 componentes. Primero, la memoria sensorial. La puerta de entrada. Eso, recibe absolutamente todo lo que nos rodea. Sonidos, imágenes, olores. Es un bombardeo constante. Y la inmensa mayoría de esa información se va en menos de un segundo. Es un filtro para no volvernos locos, digamos. Claro, solo a lo que le prestamos atención pasa al siguiente nivel. Y ese nivel es la famosa memoria de trabajo. Aquí es donde pensamos, donde ocurre la magia o el desastre. Exacto. El problema, y este es el punto central de todo, es que es increíblemente limitada. La analogía clásica es la memoria RAM de una computadora, ¿no? Sí, solo puede manejar un puñado de cosas a la vez. Si le pides a un estudiante que recuerde la instrucción de 3 pasos, mientras intenta entender un concepto nuevo y además el compañero de al lado está haciendo ruido, Colapsa. colapsa. No es que no quiera aprender, es que físicamente no puede procesar todo eso. Y, finalmente, si la información sobrevive a ese campo de batalla, llega a su destino final, la memoria a largo plazo. El disco duro. El disco duro, capacidad prácticamente infinita. Y lo más importante, la información se organiza en lo que la ciencia llama esquemas, redes de conocimiento conectado. Y todo el juego del aprendizaje es gestionar ese flujo. La atención, la codificación para pasarla a largo plazo y la recuperación para traerla de vuelta. Pero el gran cuello de botella, el guardián de la puerta, es siempre la memoria de trabajo. Esto me lleva a la teoría de la carga cognitiva. A veces suena como que el objetivo es hacer las cosas más fáciles. ¿Es así? No exactamente, y esa es una distinción crucial. El objetivo no es minimizar la carga, sino optimizarla. Hay que distinguir la carga inútil o extrínseca, como instrucciones confusas. O una diapositiva con 1000 colores y 5 tipos de letra. Exacto. Eso es puro ruido. La idea es quitar ese ruido para que toda la capacidad limitada de la memoria de trabajo se pueda enfocar en la carga pertinente, o sea, en el esfuerzo de entender el concepto en sí. Entendido. Entonces, si ese es el problema central, ¿qué herramientas nos da la ciencia? El informe de la EEF las agrupa en 2 grandes misiones. La primera, fortalecer la memoria y combatir el olvido. La eterna batalla contra la curva del olvido. Totalmente. Y la primera estrategia es quizás la más conocida, la práctica de recuperación, o retrieval practice. Ajá. La idea es simple. El acto de recordar información, de sacarla de la memoria sin tenerla delante, fortalece esa memoria. Hablamos de cuestionarios cortos al empezar la clase, un mapa mental sin ver los apuntes. Es que esto ataca directamente al conocimiento pasivo. Es el estudiante que lee el capítulo 5 veces y jura que se lo sabe, pero en el examen no puede explicarlo con sus propias palabras. Claro, da una falsa sensación de familiaridad. Exacto. El esfuerzo de sacar la información es lo que crea conocimiento robusto. De hecho, el informe dice que es la estrategia que los docentes más conocen y valoran. Casi el 90% la considera de alta importancia. Pero, y aquí va mi pregunta,
Si es tan conocida, ¿por qué seguimos luchando tanto contra el olvido? Porque a menudo se aplica de forma superficial. No es solo hacer un examen al final. La práctica de recuperación es más efectiva cuando es frecuente, de bajo riesgo, sin la presión de la nota y con feedback inmediato. Entiendo. La neurociencia lo apoya. Cada vez que hacemos ese esfuerzo es como si transitáramos un camino en el bosque. Cuantas más veces pasas, más claro se vuelve el sendero. Buena analogía. Y ligada a esto está la práctica espaciada, que no es estudiar más, sino distribuir el estudio en el tiempo. Es el dúo dinámico inseparable. Recuperación y espaciado van de la mano. Claro, va en contra de la tendencia de dejar todo para la noche antes del examen. Exacto. Pensemos en aprender a tocar la guitarra. Nadie practica 8 horas un lunes y no la vuelve a tocar hasta el sábado. Es mucho más efectivo practicar 30 minutos al día. El cerebro necesita ese tiempo para consolidar. Le estamos mandando una señal al cerebro, una señal potentísima. Le dices, oye, esta información es importante, guárdala bien porque la vamos a necesitar de nuevo. Ok, eso tiene sentido. Pero luego el informe habla de una tercera estrategia que, honestamente, suena contraintuitiva. La práctica entremezclada, o interleaving. Ajá, ¿la que genera más dudas? Sí, porque la idea es mezclar diferentes tipos de problemas en una misma sesión. ¿Puede imaginar a un estudiante de matemáticas diciendo, apenas estoy entendiendo esto y ya me pones otra cosa? ¿No es frustrante? Es un riesgo real, sí. Y tienes razón, a corto plazo, el rendimiento del estudiante puede hasta bajar. Se van a equivocar más. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que no estamos optimizando para la práctica de hoy, sino para la retención en 6 meses. Al mezclar los problemas, obligamos al cerebro a hacer algo más que aplicar una fórmula de memoria. Tiene que pararse a pensar. Tiene que pararse y decir, ¿qué tipo de problema es este? ¿Qué estrategia necesito usar aquí? Mejora la capacidad de discriminar entre conceptos. Si solo haces 20 problemas de suma, te pones en piloto automático. Si los mezclas, cada problema es un pequeño diagnóstico. Entendido. Entonces estas primeras estrategias son como el entrenamiento de fuerza para la memoria. Pero también necesitamos técnica para no agotarnos. Y eso nos lleva a cómo manejamos la información en el momento. Exactamente. Volvemos al cuello de botella. Y aquí entran las estrategias del segundo grupo. Gestionar la información para construir comprensión. La primera es directamente el manejo de la carga cognitiva. Usar ejemplos resueltos, dividir la información en partes más pequeñas, lo que llaman chunking. Sí, pero aquí es donde la investigación nos da un matiz súper interesante y que a menudo se olvida. El efecto de reversión de la experiencia. Suena complicado. ¿Qué significa? Significa que el mismo andamiaje que es increíblemente útil para un principiante puede ser perjudicial para alguien que ya sabe más. Es como si alguien te siguiera explicando las reglas del parchís cuando llevas jugando toda la vida. Vaya, o sea, es molesto, interfiere. Exacto, interfiere con tu pensamiento. La ayuda que diseñé para los alumnos con más dificultades podría estar frenando a los más avanzados. Es totalmente contraintuitivo. Precisamente, el buen andamiaje está diseñado para volverse innecesario. Hay que retirarlo gradualmente. Ok. Otra estrategia clave en este grupo es la doble codificación. La teoría de que tenemos un canal verbal y otro visual, y si usamos ambos, el aprendizaje es más potente. Lo que suena a pongamos más imágenes en las diapositivas. Claro, pero me imagino que no es tan simple. Para nada. Si se aplica mal, es una mutación letal, como dice el informe. No se trata de añadir imágenes decorativas. Si pones una foto de un gatito en una diapositiva sobre la Revolución Francesa, La memoria de trabajo se va con el gatito. se va con el gatito. Es una distracción, una carga extrínseca. Ahora entiendo por qué los infográficos bien hechos son tan potentes. Lo visual y lo verbal se refuerzan. Esa es la idea. Un buen diagrama, un mapa conceptual. De hecho, el informe cita un estudio fascinante donde no solo mostraban diagramas de biología, sino que enseñaban explícitamente a los estudiantes a leerlos. Los efectos fueron muy positivos. No basta con mostrar, hay que enseñar a ver. Y todo esto, al final, se trata de construir la última pieza. Los esquemas. Esas redes de conocimiento en la memoria a largo plazo. Si lo vemos en conjunto, todo está interconectado. La práctica de recuperación activa los esquemas.
La doble codificación te ayuda a visualizarlos y manejar la carga cognitiva te da el espacio mental para poder hacer esas conexiones. Todo encaja. De acuerdo. Tenemos estos principios fascinantes. Recuperación, espaciado, doble codificación. Suenan geniales en teoría. Pero ahora viene la pregunta del millón, la que plantea el informe. ¿Qué pasa cuando esto sale del laboratorio y entra a un aula real? Este es el punto crucial del informe. Y la respuesta es que hay una desconexión enorme entre la evidencia de la ciencia básica y la de la ciencia aplicada. A ver, me acabas de dar un montón de estrategias geniales. Y ahora me dices que, en la práctica, no siempre funcionan. Es un poco desalentador. No es que no funcionen, es que el panorama es muchísimo más complejo. La evidencia en el aula es más limitada, los resultados son mixtos. Por ejemplo, los programas a gran escala que empaquetan varios de estos principios y se venden a las escuelas. Mostraron resultados a menudo decepcionantes, efectos de pequeños a moderados. ¿Y por qué esa diferencia? Si los principios son sólidos, ¿qué se pierde en la traducción al aula? Todo se reduce a una palabra: implementación. Un aula no es un entorno controlado, es un ecosistema dinámico, con 30 personalidades, interrupciones, presiones de tiempo. El éxito depende de cómo se adapta la estrategia a esa realidad. El diablo está en los detalles de la implementación, entonces. Exacto. Y hay un punto en la encuesta a docentes del informe que me parece increíblemente revelador. Muchos opinan que la ciencia cognitiva es una nueva forma de hablar sobre viejas estrategias de enseñanza. ¿Y tienen parte de razón? Totalmente. La ciencia cognitiva a menudo no nos inventa nada nuevo. Lo que nos da es un lenguaje común y una comprensión compartida sobre por qué esas prácticas que los buenos docentes ya usaban de forma intuitiva son efectivas. Le da un nombre y una razón de ser a lo que ya sentíamos que funcionaba. Precisamente, valida la buena práctica y nos permite ser más intencionados y sistemáticos. Bien, hagamos una recapitulación antes del cierre. Primero, el concepto clave. La memoria de trabajo es el gran cuello de botella del aprendizaje. Segundo, estrategias como la recuperación, el espaciado y la doble codificación son herramientas muy prometedoras, pero no son recetas mágicas. Y tercero, y quizás lo más importante, la evidencia de las aulas reales nos dice que el cómo implementamos estas estrategias es tan importante o incluso más que el qué implementamos. Para cerrar, me gustaría dejar una idea para reflexionar que el propio informe plantea casi al final. El enfoque actual de la ciencia cognitiva aplicada se centra muchísimo en el aprendizaje individual. Tiene sentido. Hemos hablado de memoria, esquemas, carga cognitiva, todo a nivel del individuo. Sí, pero el aprendizaje no ocurre en un vacío. La propia ciencia cognitiva, en sus ramas más avanzadas, reconoce que los aspectos sociales, emocionales y físicos son fundamentales. El informe menciona de pasada el aprendizaje corporeizado, que defiende que el cuerpo es parte del proceso de pensar, o la investigación sobre la sincronía cerebral. Espera, ¿sincronía cerebral? ¿Me estás diciendo que nuestros cerebros se pueden conectar de verdad en una clase? En cierto modo, sí. Hay estudios que muestran que los patrones de ondas cerebrales del docente y los estudiantes pueden alinearse, sincronizarse durante una lección muy atractiva. ¡Qué increíble! Y el grado de esa sincronía puede predecir qué tan bien recordarán la información después. Es una prueba neurocientífica de que aprender es un fenómeno profundamente social y relacional. No solo un proceso aislado dentro de un cráneo. Exacto. Así que la pregunta final para quienes nos escuchan es esta. A medida que estos valiosos principios cognitivos se integran más en nuestra práctica, ¿qué podríamos estar perdiendo si nos enfocamos únicamente en la cognición individual? ¿Cómo podemos tejer la dinámica social y emocional del aula con estos principios para crear entornos de aprendizaje que no solo sean eficientes, sino también profundamente humanos y conectados?